Aquí estamos de vuelta con la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. Muy buenas noches, doctora Siches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todas. No, es un agrado tenerla aquí porque estamos enfrentando un momento muy complejo, ¿no? Fíjese que seguimos sin mirar la cifra de muertos. Son 48.645, un poquito más, juntando con PCR confirmados y sospechosos. Es una cifra brutal, ¿no? Desde marzo del 2020. Y estamos enfrentando esta tercera ola. ¿Cree que estamos preparados, doctora? Bueno, una difícil pregunta. Creo que no es a mí a la que me la tiene que realizar, sino más bien al gobierno, pero desde nuestra perspectiva hay varios aprendizajes que esperábamos que en esta tercera ola ya tuviéramos en vista, y nos preocupa sobre todo cómo se han debilitado algunas estrategias que deberían estar muy solidificadas en el escenario nacional. Por ejemplo, la estrategia de trazabilidad. Ustedes recordarán que hace muy poco el gobierno definió revertir la estrategia desde los territorios, lo cual desde nuestra perspectiva fue un error. Lo bueno es que en las últimas reuniones que han tenido con los propios municipios se ha revertido aquella acción, y esperamos que se vuelva a fortalecer el abordaje de los brotes desde los territorios y ojalá lograr contener en algo la expansión. Hay varios aprendizajes además que pueden quedar en las medidas que el gobierno puede tomar en la actualidad, y esperamos que este próximo lunes, el día de mañana, ya se anuncien nuevas acciones por parte de la autoridad. Perdón, disculpe, pero en octubre, ahora recién se anunció que no se renovó el vínculo laboral a cerca del 39% del personal. 8.500 personas y que están contratadas a honorario a jornada completa durante la pandemia, y que las 313.500 van a seguir hasta diciembre. Se hicieron dos acciones, unas a nivel hospitalario, la cual nosotros también pensábamos que había que redistribuir ese recurso humano para poder enfrentar la avalancha de atenciones desplazadas, y otra que fue desde atención primaria, que además fue muy desafortunada la forma, porque fue un día antes de finalizar el mes donde se le avisa a los distintos municipios a nivel nacional que al día siguiente tenían que desvincular a las personas. Equipos que había costado consolidar, que había todo un aprendizaje en torno al enfrentamiento, y que hoy día al parecer hay un retroceso en aquella acción por parte del Ministerio de Salud, pero como si esto no estuviera anunciado. Nosotros hace un par de meses le señalamos al país que en el contexto de la variante Delta había que estar preparados para distintos escenarios, y evidente uno de ellos era uno no tan alentador como había planteado el gobierno. Todos esperamos que los resultados fueran muy buenos para el país, pero hay responsablemente que estar preparado para un escenario negativo. ¿Yasna? Sí, doctora Siches, ustedes en junio, cuando había 7.000 casos diarios, presentaron una propuesta al gobierno que partía con un lockdown fuerte, el cortocircuito de 3 semanas. La propuesta no la recibieron el gobierno, más bien fue bastante criticada por el oficialismo al menos. Sin embargo, la baja fue bastante exitosa, producto, entre otras cosas, de acuerdo a los especialistas, del proceso de vacunación. Entonces, ¿había un error en la propuesta del Colegio Médico? Nosotros señalamos en ese momento, en un contexto de efectivamente 8.000 y algunos estudios que mencionaban que podríamos llegar a superar los 10.000 casos diarios con la avalancha de muertos que vienen consigo, más de 20.000 que dejó esa ola, que evidentemente había que pensar en otras estrategias, variar de la estrategia de mitigación a una estrategia mucho más agresiva que nos permitiera suprimir los brotes y no estar viviendo tanto riesgo con las aperturas. Efectivamente, esa propuesta nunca la pudimos conversar con el Ejecutivo seriamente. Desde nuestra perspectiva, es una estrategia que hubiera reducido la cantidad de fallecidos y hubiera quizá retardado la integración de la variante Delta y también nuevos aumentos en los casos. Obviamente sí hay que reconocer que la baja, no solamente en Chile,
sino que también en Latinoamérica, por lo cual uno tampoco puede saber cuánto es el peso de la vacunación en esa medida, fue muy intempestiva, tal como usted refiere. Desde nuestra perspectiva, era una propuesta que era responsable, que ha sido la perspectiva que siempre ha tenido el Colegio Médico. Más que un error, sí creo que comunicacionalmente no fue muy bien comunicada, porque creo que había muchas medidas basadas en evidencia en esa propuesta que pudieron haber sido acogidas por el gobierno. Bueno, de hecho el ministro París se mofaba, decía, hemos bajado cada día que seguía bajando, y la verdad es que era muy alentadora la situación en ese periodo, y decía, claro, el Colegio Médico, si hubiésemos acogido su propuesta, diría que era gracias a ellos, y en cambio hemos tenido estos logros gracias a la vacuna. ¿Había una cierta desconfianza en la vacuna Sinovac también, o no era la única variable para considerar este escenario tan riesgoso? Más que una desconfianza en la vacuna, creo que hay que reconocer, en honor a la verdad, que es una muy importante estrategia. Todos debemos vacunarnos, seguir vacunando a los rezagados, pero hasta la fecha en ninguno de los países que tiene altas tasas de vacunación, más del 70% de su población vacunada, ha demostrado tener un efecto poblacional de inmunidad de rebaño todavía. Lamentablemente ese efecto todavía no lo podemos ver. Es por lo mismo que con los expertos que nos asesoran estamos muy preocupados en no desmantelar las estrategias clásicas de salud pública en concomitancia con la vacunación. Hay que seguir vacunando a las personas, pero no podemos solo depender de esta estrategia. Es importantísimo seguir robusteciendo las estrategias de detectar realmente a las personas. Muchas personas están con síntomas hoy día en sus casas y creen que es una alergia, un resfrío, otro virus, y eso creo que todos conocemos a personas similares. No es como al inicio de la pandemia, donde el menor síntoma las personas sospechaban que tenían COVID-19, y también todos y todas conocemos personas que han estado en relación a algún brote y que no han sido contactados por las seremías ni las autoridades de salud. Y creo que ahí, tal como lo habíamos conversado al inicio de la pandemia, lamentablemente todavía tenemos un gran camino por recorrer. Hija Siches, usted dice que espera anuncios para mañana de parte del gobierno. ¿Qué acciones quisiera ver? ¿Qué anuncios se puede esperar? ¿Más restricciones? No más restricciones. Quizás las iniciales van en torno a la percepción de riesgo. Creo que ahí tenemos un gran recorrido, y los medios de comunicación también, y me agrada verlas a todas con mascarilla, porque he visto por televisión otros programas que ya olvidaron la mascarilla, y el efecto no solamente en evitar los contagios entre ustedes, sino que en el inconsciente colectivo, cómo volvemos a recuperar ese mensaje ciudadano de que la pandemia sigue entre nosotros. Ahí tenemos un gran desafío. Lo segundo es en torno justamente a las estrategias de vacunación. Creo que tenemos que allanar mucho más el camino para que las personas puedan vacunarse. En una primera etapa, los rezagados, sea un alto acceso, ya que no tengan que esperar, las filas, las listas, la lamentable espera que estamos viendo en los distintos municipios, eso lo debemos resolver. ¿Por qué se están dando esas filas? ¿Por qué la gente espera 3 horas, 4 horas, 5 horas? Ha ocurrido dos fenómenos. Uno, que tiene que ver con esta disminución de los recursos en la atención primaria y la necesidad de reactivar las atenciones desplazadas, en donde distintos municipios han concentrado los puntos de vacunación nuevamente, ya no en la gran cantidad que tenían en un inicio, sino que en algunos centros más estratégicos. Y eso ha disminuido evidentemente la oferta. Hay un aumento de la demanda en dosis de refuerzo, porque se ha anunciado que eventualmente se va a incorporar en el pase de movilidad, y eso todavía no se ha podido administrar. Creo que hoy día, cuando le hacemos un llamado a la ciudadanía a vacunarse, tenemos que despejar mucho más esas vías de acceso, y también pensar en qué ocurre con los trabajadores que muchas veces están acudiendo a los recintos, efectivamente a veces no obtienen un número, utilizan su permiso de vacunación para esto, y hay personas que frente al menor escollo evidentemente obvían
el proceso de vacunación y ahí creo que hay un gran desafío de disminuir las barreras de acceso y poder allanar la entrega y también particularmente en los rezagados salir al extramuro y ir a buscar a esas personas rezagadas. Pero eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho y sabemos que hay alrededor de 1.200.000 personas que siguen dentro del pool de rezagados y no todas esas personas son antivacunas. Muchas de ellas o no han tenido espacio para acudir o tienen algunas reticencias, pero si las vacunas llegan a la puerta de su casa, a su lugar de trabajo o un acceso mucho más directo, efectivamente se van a vacunar y de hecho pensábamos en algunos espacios, ya sea como ocurría en otros campos laborales, cuando las mutualidades vacunaban en influenza, también se podría hacer un fenómeno similar o hacer una fila independiente para las personas rezagadas que no han recibido ninguna de las dosis de vacuna. Obviamente tenemos que acelerar el proceso para que ojalá la cantidad de fallecidos y enfermos graves no sigan engrosando los números que ya lamentamos en nuestro país. Perdón, pero la pregunta de la Paula yo la enfocaba más bien en si estamos en una tercera ola, como dice este equipo multidisciplinario que se creó en la Universidad de Santiago, que aplican un modelo, ¿no es cierto?, de viendo cuáles son los patrones en los primeros momentos de las olas y en los últimos. La región metropolitana es la que está peor de todas. Entonces yo la enfoco en la pregunta de la Paula y estoy pensando en todos aquellos que nos están hoy día escuchando con preocupación por lo que viene, porque empieza de nuevo la preocupación, ¿no? ¿Cuáles, a su juicio, al del Colegio Médico, debieran ser anuncios importantes, ya sea ir a buscar a los rezagados, pero desde el punto de vista de la trazabilidad, que estamos todavía muy atrasados? Sí, nosotros esperamos que además de esto de percepción de riesgo, de acelerar los procesos de vacunación y allanarlos, también hayan enfoques desde los territorios y volver a recuperar objetivos medibles en torno a la trazabilidad, como por ejemplo volver a destinar los recursos hacia la atención primaria. Acciones se han hecho en esa medida, pero queda todavía espacio para seguir mejorándolo y tenemos que incrementar la capacidad de testeo. Ofrecerle más a la población, poder testearse, eventualmente repensar el costo cero, que en algún momento al inicio de la pandemia nosotros lo planteamos, eso finalmente se prometió desde el Ejecutivo y nunca se implementó. Hoy día tenemos nuevamente que facilitar el diagnóstico y volver a buscar mecanismos de reducir la cantidad de brotes. No hemos tenido acceso al informe de los brotes, pero sabemos que con el contexto de la variante Delta vamos a tener brotes en espacios donde nosotros creíamos que eran muy seguros, como por ejemplo espacios abiertos. Hemos visto que en los estadios han ocurrido brotes, un espacio que era abierto, que uno pensaba que era de bajo riesgo, pero cuando uno ha visto los partidos de fútbol ve a las personas aglomeradas. Es lo que ocurrió con el equipo de Colo-Colo, ¿no? Y lo mismo ocurre con la reducción de los aforos. Por ejemplo, en algunos de los estadios se puede usar en etapa 4 más de 30.000 personas, en etapa 3 26.000. No tiene mucha coherencia en torno al impacto que pudiera tener un aforo, sobre todo si la gente está muy reunida. Y por eso es muy relevante lo de la percepción de riesgo. Pero tal como usted señala, la tercera ola ya se ha visto a nivel mundial, está pesando sobre todo en los países europeos y nuestro llamado es ojalá a no esperar que esta se consolide, no esperar los 3.000 casos para poder poner las luces de alerta, sino el día de hoy hacer algunas acciones que nos permitan reducir y poder familiarizar. Me imagino que hoy mismo muchas personas en sus casas, quizás no las que nos están viendo, pero otros, algunos vecinos y vecinas por allá están teniendo actividades de reunión masiva, hacer que esas reuniones sean al aire libre, intentar mantener algunas medidas de contención y evidentemente quienes tengan síntomas, no pensar que es un resfrío, una gripe o una alergia, sino que efectivamente puede ser un contagio COVID-19 porque recordemos que esta variante además puede ser menos sintomática.